Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir teniendo este formato diferente en el que pues os hemos contado en el primero de los vídeos del día de hoy que estamos probando a hacer vídeos más cortos pero más vídeos a lo largo del día porque es algo que me habíais pedido. Así que dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre este cambio de formato. Cualquier cosa que queréis comentarme estaré encantada de recibirlo. Y más allá de ahí os recomiendo que vayáis a ver la descripción de este vídeo también para ver todos los temas que vamos a tratar y vamos a dar comienzo arrancando con unas noticias, unas declaraciones que ha dado Christian Horner entrando ahora en semana de Gran Premio de Las Vegas, pero todavía no vamos a tratar las expectativas que hay para este fin de semana en la ciudad del juego. Eso lo trataremos en el siguiente vídeo, pero ha dado unas declaraciones bastante interesantes acerca de un cambio que pudo ocurrir en el equipo Red Bull y que podría haber cambiado la historia y haber cambiado estos últimos años. Que además realmente esto era algo que ya sabíamos, era algo que ya el propio protagonista de quien habla, Christian Horner, nos lo había comentado, pero no había dicho todos los detalles que ahora Horner va a comentar, y es al respecto sobre Adrian Newey y una posible llegada a la escudería Ferrari. Adrian Newey, esto hace relativamente poco, hará un par de meses, ya lo contó y lo trajimos también aquí al canal, lo tratamos también aquí en un vídeo, las posibilidades que tuvo de ir a Ferrari, porque ha tenido en varias ocasiones posibilidades de ir a Ferrari, como lo fue a mediados de los años 90, el problema que estuvo ahí, Adrian Newey lo que dijo es que se sentía mal por parte de Ayrton Senna, por lo que entonces decidió quedarse en aquel McLaren, en aquel Williams. Ya sabemos que en esa etapa que estuvo también en los años 90, que estuvo compaginando, bueno, primero fue Williams, luego fue McLaren. En ese momento, pues cuando seguían Williams fue cuando falleció Senna, entonces fue justo cuando tuvo la oferta para marcharse a Ferrari, no quiso hacerlo, luego cambió a McLaren y acabó llegando luego al equipo Red Bull, pero tuvo una nueva oportunidad de ir a Ferrari y eso fue con el nuevo reglamento, con la nueva era que se introdujo en 2014, la era híbrida que dominó por completo Mercedes, pues Ferrari quiso hacerse en sus filas con Adrian Newey, estuvieron muy cerca. Adrian ya nos contó sus opiniones del por qué no ocurrió esto, que era sobre todo por tema familiar, por no desplazarse hasta, no quería desplazarse hasta Italia, él tenía su vida muy asentada en Gran Bretaña, entonces no quería realizar ese cambio, y Christian Horner ahora ha desvelado el momento que Adrian Newey pudo haberse marchado a Ferrari, que fue para la entrada de la nueva era, de la era híbrida en 2014, y que incluso en Ferrari le prometieron el mundo, así lo ha llegado a decir, también un poco exagerado Christian Horner, pero sí que llega a decir que le ofrecieron una vida de Hollywood, donde iba a vivir en Mónaco e iba a tener vuelos privados para él, para ir día a día de Mónaco a Italia. Así podría trabajar en Italia, podría trabajar en Maranello, pero seguiría viviendo en Mónaco y no tendría que desplazar a su familia. Así lo comenta Christian Horner, y quien consiguió que no se marchase Adrian Newey a Ferrari fue Dietrich Mateschitz, el fundador de Red Bull, que tristemente falleció el año pasado. Y le convenció gracias a realizar un coche de calle, ya sabemos, el Aston Martin Valkyrie, que lo ha realizado Adrian Newey. ¿Por qué es esto? Pues porque en Ferrari no solo le prometían trabajar en el proyecto de Fórmula 1, sino realizar un propio Ferrari de calle. Entonces Mateschitz le prometió hacer también un coche de calle que acabó siendo el Aston Martin Valkyrie, que además ya sabemos que ese mismo coche acabará corriendo en Le Mans a partir de 2025. Ese fue el momento que estuvo muy cerca de ocurrir y podría haberlo cambiado todo, porque podría haber cambiado esa era híbrida, no sabemos cómo hubiera sido, pero Newey es una persona también muy buena en los motores. Newey es una persona que también en las etapas anteriores que ha tenido estuvo trabajando en los departamentos de motores y había sido bueno. Se va a encargar también él del departamento de motores en Red Bull en 2026, no solo de la parte de chasis y aerodinámica como ahora mismo también hace, se va a encargar también de los motores, es decir, que en Ferrari quizá podría haber tenido una influencia muy grande en esa nueva era. Podríamos haber visto algún cambio, además de, ya no os digo cambio en ese mismo momento, sino sobre todo cambio más a futuro, cambio a lo de ahora. Ahora mismo Red Bull domina gracias a Newey. Por supuesto que Newey también ha fallado en este sentido, que hay mucha gente que de esto se olvida, pero en este caso ha acertado de lleno y estamos viendo uno de los coches más dominantes de la historia. Así que eso podría haber cambiado y podríamos haber tenido a Fernando Alonso y a Newey juntos, porque sabemos que ese 2014 fue la última temporada de Fernando
quedado en el equipo Ferrari, que quizás se hubiera ido algo mejor, quizá con Adrian Newey se podría haber quedado en Ferrari, eso sí que nunca lo sabremos, pero por lo menos sí que les hubiéramos visto coincidir, que por ambas partes siempre lo han estado diciendo que es una espina que tienen clavada. Más allá de ahí, vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora brevemente acerca de una crítica que ha habido al equipo Red Bull. ¿Cuál ha sido esta crítica que han realizado? Pues esto es Günther Steiner criticando el hecho de que tengan un segundo equipo. Esto es algo que en muchas ocasiones han criticado mucha gente, muchos integrantes del paddock, y que creo que tiene toda la razón del mundo lo que comenta Günther Steiner, que dice sobre todo que en otros equipos no se permite tener otro equipo, pero en este caso a Red Bull sí se lo permiten y que es posible que acaben varios equipos. Ya ha habido intentos por parte de Mercedes intentando que la FIA aceptase como 12º equipo a Hightech GP, porque iba a ser ese equipo B de Mercedes, por así decirlo. En Ferrari casi que intentan convertir a Haas en ese equipo B, pero bueno, sigue siendo cierta parte independiente en cuanto a decisiones, porque dependen mucho de Ferrari, pero no es ese equipo B y no hace lo que hace Red Bull, que el problema también con AlphaTauri en el equipo Red Bull es que utilizan mucho de AlphaTauri para el desarrollo, por mucho que no esté permitido, todo el mundo lo sabe que lo hacen. Otra cosa es que se pueda demostrar como tal, pero hay veces que no se puede demostrar, no le puedes sancionar a Red Bull, pero todo el mundo sabemos que lo hacen, al igual que todo el mundo, por ejemplo, desarrolla en Le Mans, en los coches de Resistencia, está haciendo desarrollos paralelos que les pueden servir para Fórmula 1, y eso os lo hemos contado con Red Bull, y lo hace Ferrari, que se ha introducido en Le Mans, y lo hará Aston Martin, y por eso se quiere meter Mercedes también a Le Mans. Incluso se está hablando de, bueno, Red Bull no está metido en Le Mans y aún así lo han conseguido hacer, y es posible que se habla de que se puedan meter a Le Mans. Bueno, ¿qué es el problema que está con AlphaTauri, ¿no? Entonces eso es lo que critica Günther Steiner, que lo que dice es: en otros deportes no se pueden tener dos equipos. Creo que independientemente de si está bien o mal, el tema debe discutirse en profundidad. Lo que está claro es que en algún momento se harán preguntas sobre esto y algunas personas se preguntarán si es una solución que les puede funcionar. En este caso, no sé si vale la pena invertir, dado que esto funciona así desde hace mucho tiempo. Así que esa es la crítica que realiza sobre que quizá no debería haber esos equipos B en la Fórmula 1, que yo estaría de acuerdo. Yo no te permitiría a Red Bull tener dos equipos, pero bueno, se les lleva permitiendo muchísimo tiempo. Vamos a pasar de tema y tenemos que regresar a Maranello, tenemos que regresar a Ferrari, porque os vamos a contar una noticia que está saliendo en Italia del porqué del abandono de Charles Leclerc en el Gran Premio de Brasil. Que más allá del por qué, porque ha cambiado, o sea, es decir, ya sabíamos con Ferrari, lo contamos aquí, que lo que decían es que había sido un sistema eléctrico que había provocado los fallos, no que hubiera sido el perder simplemente la hidráulica. El sistema eléctrico es lo que les hizo perder la hidráulica, de lo que se quejaba Leclerc al golpear contra el muro, pero me parece muy interesante el por qué tuvieron esos problemas hidráulicos, que desde Italia están comentando el motivo del abandono de Leclerc en Brasil, el motivo de perder esos sistemas eléctricos que le provocó perder la hidráulica, como él mismo dijo. Pues el perder el sistema eléctrico fue por la baja velocidad que estaban teniendo durante la vuelta de formación, que es la velocidad habitual, pero esa baja velocidad, que no es la habitual durante la carrera, hizo que un sensor leyera un supuesto fallo en el diferencial y eso provocase un problema eléctrico, y más tarde que el sistema hidráulico se desconectase, y eso es lo que hizo a Leclerc perder el control del monoplaza en ese segundo sector durante la vuelta de formación y, en definitiva, ni siquiera comenzar el Gran Premio de Brasil. La verdad que la mala suerte que tiene Leclerc en algunas ocasiones es muy grande también. Hay muchas ocasiones que ha tenido él mismo el error, pero hay muchas ocasiones que ese error problema de Ferrari. Entonces, bueno, el problema de esto es que se desconectó ese sistema eléctrico y fue por esa baja velocidad. El sensor leyó ese supuesto fallo en el diferencial, que no existió, pero por esa baja velocidad es lo que leyó ese sensor, y puso el sistema hidráulico del monoplaza en modo recuperación, provocando entonces que la dirección se endureciera. Por eso no pudo Leclerc girar el monoplaza, falló la caja de cambios y también el brake-by-wire, así como el sistema de 6 cilindros. En definitiva, esa baja velocidad provocó el abandono del piloto monegasco una vez más. Pues una verdadera lástima.
por parte de Leclerc. Lo único ya también a comentaros en este sentido, lo que he dicho de la mala suerte, este fin de semana en redes sociales con una publicación de Autosport en la que preguntaban si Leclerc era el piloto con más mala suerte de la parrilla. Yo te digo que hay otro piloto que vistió los colores de Ferrari, que os hemos incluso hablado acerca de su nombre este año, que pudo haber coincidido con Adrian Newey, que ha tenido definitivamente muchísima más mala suerte, porque este gráfico que os estoy poniendo aquí son los abandonos que ha tenido Fernando. Bueno, son la posición que más veces se ha repetido en la carrera deportiva de Fernando Alonso, y estáis viendo que tiene 6 abandonos mecánicos, 60 abandonos mecánicos, quiero decir, digo solo 6, si solo fueran 6 ojalá, pero son 60 abandonos mecánicos a lo largo de toda su trayectoria en Fórmula 1. Es decir, Leclerc tiene muy mala suerte, pero creo que hay un piloto con una edad bastante avanzada que sigue siendo de los 3 mejores pilotos de la parrilla, pero que es sin duda el piloto que más mala suerte ha tenido en su carrera. Y lo último a comentaros, muy breve, la FIA va a hacer cambios en su reglamento para 2024. Va a reforzar el derecho de revisión por parte de los equipos. Es decir, si tú eres un equipo y quieres tener una revisión de algo que crees que está mal, vas a tener menos tiempo para poder pedir esa revisión. Esto viene todo después de la petición que ha hecho Haas del Gran Premio de Estados Unidos. Sabemos que se disputó el Gran Premio de Estados Unidos y hubo muchísimas quejas porque ciertos pilotos se habían excedido en una curva determinada, siendo esta la curva 6. Esos pilotos eran Checo, eran Stroll, eran Gasly y eran los 2 Williams. Bueno, pues Haas se quejó sobre todo por el hecho de los 2 Williams. En el caso de Gasly no se incluyó, así que damos por hecho que por parte de Haas determinaron que sí que no se había excedido lo suficiente como para recibir sanción, pero sí los 2 Williams, Stroll y Checo Pérez. Pero luego no se les acabó dando la razón únicamente porque no aportaron pruebas nuevas. Podían tener razón, o sea, la FIA no dijo que no tuvieran razón, simplemente que no aportaron pruebas nuevas y ni que fueran 100% fiables. Esa es la excusa que puso la FIA. Bueno, que yo no me meto en si eran sancionables o no las cosas. Yo digo que me parece increíble que no digan si tienen razón o no y que simplemente se mantengan a no vamos a sancionar ni nada porque no se ha aprobado pruebas nuevas porque esas cámaras ya las teníamos. Bueno, eso es lo que dijo la FIA, pero esta petición de revisión lo realizaron en Brasil, es decir, pasó en México y pasó ya en el Gran Premio de Brasil, el viernes se realizó, pero es que estaba permitido hacer esta petición hasta 14 días después. Pues eso ha cambiado, bueno, va a cambiar porque se tiene que aprobar, pero se va a aprobar, va a cambiar y se va a poner un tiempo máximo de 96 horas, es decir, 4 días tienes para hacer esa petición de revisión, si no puedes realizarla. Además, para hacer esa petición de revisión se va a poner una tasa de 6.000 euros. Es decir, si quieres que se revise algo, tienes que pagarle a la FIA 6.000 euros. En caso de que acabes llevando la razón, te devuelven esos 6.000 euros. En caso negativo, o sea, es decir, como lo que le ha pasado a Haas en este último fin de semana, en caso de que no lleves razón, no se te devolverán esos 6.000 euros. También de una forma para evitar que haya peticiones de revisión a tutiplén, sin haber recopilado las suficientes pruebas por dejar menos tiempo. La verdad que es un poco estúpido, o sea, dejas menos tiempo y pones una tasa para que no se hagan tantas peticiones de forma quizás sin tener todas las pruebas únicamente, pero no dejas tiempo suficiente para que se recopilen todas esas pruebas. Pues bueno, estos son los cambios, esto es lo que tiene la FIA intención de meter en el Código Deportivo Internacional. Esto es para todas las categorías, no solo para la Fórmula 1, para todas las categorías que dirige la FIA, pero nos interesa sobre todo la Fórmula 1, y esto será para ese 2024, para el próximo año, que está pendiente de aprobación en la Asamblea General Anual que se va a celebrar en diciembre. Se aprobará y se introducirá en el reglamento. Habiendo dicho ya todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones, déjame en los comentarios qué opinas sobre este nuevo formato de vídeo más rápido, más breve, más conciso y más vídeos a lo largo del día. Estaré encantado de recibir vuestras impresiones. Intentaremos hacerlo también mañana si os parece bien, y si van bien los vídeos pues intentaremos mantenerlo. Habiendo dicho esto, dale un like a este vídeo para apoyarlo, para demostrar pues, que te gusta este tipo de vídeos más cortos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.